Hola. Eh, el tema que voy a desarrollar, a comenzar a trabajar ahora es Sócrates. La clase en sí va a estar dividida en dos partes. Una primera parte en donde voy a plantear lo que serían las características generales de Sócrates, que coincide bastante bien con lo que está puesto en la ficha o en el módulo, como lo quieran llamar. Es decir, lo que yo voy a estar contando ahora se complementa, puede ampliar en cierta medida lo que allí está puesto. Y hay una segunda parte que seguramente va a ser más extensa, que va a ser el trabajo sobre el texto La Apología. La Apología de Sócrates es el texto principal, funciona como una especie de retrato de él. Está incluida dentro de los textos que están en el blog, no está en la ficha. Entonces, para esa segunda parte necesitan ustedes, por un lado, haber leído el texto, que no es realmente muy extenso, y tener en cuenta entonces lo que yo voy a trabajar o desarrollar para explicar ese texto, ¿no? Estas son las dos partes. Bueno, comencemos entonces con la caracterización general de Sócrates. Ustedes están viendo una serie de imágenes, de esculturas o retratos que se han hecho de Sócrates a lo largo del tiempo. Si yo les pregunto cuál es la característica común, a veces lo hago, algunos me pueden hablar de la pelada o de la barba o de la nariz. Lo que podemos decir es que la característica de Sócrates es su fealdad. Sócrates es feo. Esa afirmación que puede parecer extraña, pero que Sócrates sin duda la sustentaría, presenta a un hombre que en realidad, a pesar de su fealdad, fue un gran seductor. Fue un gran seductor que generó varias corrientes filosóficas, es decir, afectó a sus discípulos, a la posteridad, pero en particular afectó, sedujo, atrajo, hizo que se interesase mucho en su persona un filósofo de la talla de Platón. Filósofo que es algo así como una de las columnas vertebrales de la cultura occidental, que ustedes van a estudiar con otro profesor, pero que a través de Platón, podríamos decir, nos afecta a nosotros, no a los, digamos, o no solo a los profesores de filosofía, sino a nosotros como integrantes de la llamada cultura occidental. En ese sentido está dada su importancia. Se ha jugado con lo que podríamos llamar una comparación con Jesucristo. Para algunos tal vez una comparación exagerada, pero no deja de ser interesante hacerla. ¿Qué quiero decir? Como es sabido, Sócrates no escribió, en todo caso fue su vida, su escritura. No escribió, no dejó textos que hayan permanecido a lo largo de todos los tiempos de forma tal de poder recuperar al verdadero Sócrates. Cristo tampoco. Conocemos su vida por el testimonio de sus seguidores o discípulos, en muchos casos contemporáneos a él. En el caso de Cristo también por sus seguidores y discípulos, y no siempre los textos eran contemporáneos a él, incluso son textos muy posteriores a su propia vida. Aparece Cristo y Sócrates como puntos ceros, como puntos de referencia. ¿Por qué digo esto? Bueno,
Es claro que los años se cuentan como antes o después de Cristo. Cristo es un punto cero. Y con Sócrates, ¿qué podemos decir? Sócrates nació en el 470 y murió en el 399 antes de Cristo. Antes de él ha habido pensadores, filósofos, ya me refería a ellos en las clases anteriores de introducción, y habitualmente se dice que la filosofía comenzó con Tales de Mileto cuando predijo un eclipse, muchos años antes de la existencia de Sócrates. Sin embargo, no se dice que Sócrates es un post-talesiano, ¿no? Post-Tales, después de Tales de Mileto, sino que Tales de Mileto y varios otros que son, como ustedes saben, son llamados presocráticos. Es decir, Sócrates funciona como una bisagra, como una inflexión, como un punto cero, como un antes y un después, en ese sentido del paralelismo también, pero podemos agregar el punto más fuerte, que es la muerte. Si Cristo no hubiera muerto y resucitado, no sería reconocido como Cristo. De Sócrates justamente es su muerte la que lo hace, diríamos, trascender. Es su muerte la que impacta y la que sirve como una especie de certificación de una coherencia entre forma de pensar y forma de vivir. Y en este sentido, entonces, es esa muerte la que ayuda a inmortalizarlo. Por supuesto que, a diferencia de Cristo, por lo menos para los creyentes, Cristo revivió. Sócrates revive cada tanto cuando algunos profesores podemos lograr o generar un cierto interés por él. Veremos qué pasa. El caso es que, como dijimos recién, el testimonio de su vida lo dan los discípulos. Esos discípulos son muy variados. Hay escuelas socráticas, megáricos, cireneicos, cínicos, académicos o platónicos, que dan testimonio de Sócrates en la medida en que se plantean como seguidores, pero siendo muy diferentes entre ellos. Basta simplemente pensar en la distancia que hay entre los cínicos y Platón. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Quiénes son los cínicos? Los cínicos es una escuela de pensadores que están, diríamos, como Sócrates por las calles, que tienen una concepción de la vida que podemos encontrarla en Sócrates, que es la reducción de la vida a sus elementos más simples. No hace falta tener demasiado, no hace falta adaptarse tampoco a las concepciones de la sociedad, y hace falta también decir la verdad, ¿no? Esa idea que aparece, digamos, por un lado, digamos, teniendo en cuenta que la palabra cínicos, que está cargada de una connotación negativa en nuestra cultura, el cínico aparece como el que es insensible, que no le pasa ni le afecta demasiado lo que le ocurre al otro, aparece en términos históricos vinculados a que la palabra cínico viene de sin, que quiere decir perros, ¿no? Los perros, una escuela filosófica de los perros. Y se le asignaba ese nombre porque había algo así como una especie de espontaneidad, comportamiento natural, simple, como el que hacen los perros, hasta podríamos pensar en los perros callejeros, desvergonzados también podría
pensarse desde ese modo, ¿no? Como si lo que otros piensan de uno pudiese ser algo que no les afecta. Y el ejemplo más claro es el de la anécdota que probablemente también hayan escuchado alguna vez, que ubicaba a Diógenes, el Lingera, el Diógenes y el Lingera de las historietas de Clarín está inspirado en este Diógenes. La tradición entonces ubica a Diógenes viviendo en un barril y un buen día lo va a visitar Alejandro. ¿Alejandro quién? Alejandro el Magno. Alejandro era en ese momento el hombre más poderoso del mundo como se conocía en ese momento. Había no solo conquistado toda Grecia, había llegado también al Asia, a la India, incluso sus tropas llegaron a Egipto. El tipo más poderoso del mundo, muy joven, un brillante militar. Había escuchado hablar de esta figura de Diógenes como un sabio, lo va a visitar, se para delante de él, que estaba sentado delante de su barril, y le dice: yo soy Alejandro, pedime lo que quieras. No había, digamos, casi nada que pudiera, que no pudiera darle Alejandro con su poder. ¿Qué le pide Diógenes? Por favor, ¿podés apartarte? Me estás quitando el sol. En esta caracterización que juega en un doble sentido, es decir, se enfrenta al hombre poderoso y por otro lado le muestra que no hay nada que le pueda proporcionar. La vida está reducida a sus elementos más básicos, más simples, y en ese comportamiento está poniendo elementos que vienen de Sócrates y que obviamente nos hacen pensar en términos de las dependencias en que estamos nosotros, a las que estamos nosotros atados en buena parte en nuestra sociedad como sociedad de consumo. Decía una especie de amplio, y fíjense, del otro lado a quién puse, Platón. ¿Platón quién es? Es alguien que pertenece a lo más destacado de la aristocracia ateniense. Por lado de su familia, sus antepasados, pertenece a un pasado heroico, pertenece a una familia rica, ha recibido la mejor educación de su época, es decir, forma parte de lo que podríamos llamar la aristocracia, ¿no? A pesar de la democracia, ¿no? ¿Ven? Y ¿quién más, diríamos, influido por Sócrates que Platón, que lo hizo el personaje principal de sus textos, ¿no? En ese sentido, en ese amplio abanico, entonces, encontramos a Sócrates, que, como dije antes, ha generado toda una literatura incluso llamada socrática. Es cierto que, en realidad, el rol de Platón en particular, como quien sostiene la figura de Sócrates y a través de él hace que Sócrates perdure, probablemente si no hubiera estado Platón en el medio, las otras influencias hubieran sido realmente muy limitadas. El caso es que Platón aparece acá dándole una relevancia y una continuidad a Sócrates, pero en términos históricos, en términos de los investigadores de la filosofía antigua, la figura de Sócrates ha sido, digamos, puesta en duda en su existencia y en la relevancia que tiene con Platón. Ha habido, hacia principio del siglo XX, 1922, creo que es la fecha, un tal Duprel,
un investigador, digamos, alguien que lee los textos, busca los fundamentos, etc. Y hace una crítica diciendo o dando a entender que Sócrates no existió. Sócrates no existió, es la leyenda de Sócrates. Hay una leyenda, una historia inventada principalmente por Platón y por otros. De forma tal que incluso no solo dice, digamos, que Sócrates no existió, sino que no lo ubica a Platón como un gran filósofo, sino como un extraordinario literato, ¿no? Es decir, alguien que es capaz de crear extraordinarias ficciones. Posteriormente, otro investigador reconoce que habría existido un tal Sócrates, que era alguien medianamente conocido en su época, pero que no tenía la relevancia que a posteriori se le hace que tome, ¿no? La importancia que posteriormente va a tener, sino que fue agrandado, fue exagerado, era alguien relativamente desconocido. Más contemporáneamente, y estoy citando en el texto, en la ficha a Mondolfo, es alguien que reconoce la existencia de Sócrates, lo reconoce como alguien que tuvo importancia en su propia época, que hay, digamos, documentación suficiente como para acreditar esa existencia, y entendiendo que Platón es alguien realmente importante para dar cuenta de esa existencia. Nuestra posición es centrarnos en la existencia de Sócrates. Para nosotros Sócrates existió, fue más que un personaje, una persona convertida en buena medida en personaje, donde su existencia está, diríamos, en una especie de punto medio entre todas las documentaciones que hay, pero con una mayor credibilidad en la figura de Platón como exponente de la vida de Sócrates. De forma tal que si habitualmente se consideran los escritos de Platón, que son muy numerosos, que pueden dividirse en 3 períodos, la escritura de Platón, los textos de Platón pueden pensarse como divididos en un periodo de juventud o socrático, un periodo de madurez o de desarrollo de la teoría de las ideas y un periodo de vejez o de consolidación o fundamentación de la teoría de las ideas. Es justamente ese primer periodo, el que se llama socrático, en donde Platón da cuenta en forma bastante aproximada, sin descartar que haya obviamente una parte de imaginación platónica en los escritos, pero donde Platón da cuenta bastante acabadamente del Sócrates histórico. Y esto entonces está en textos como el de la Apología. Tengan en cuenta que la Apología, y eso son cuestiones que están documentadas, fue escrita en el año 399 a.C., que es el mismo año en que Sócrates muere. Es decir, habría algo así como una especie de testimonio directo, y dentro de esa relación están textos como el Critón, que también da cuenta de esa muerte de Sócrates, porque es el periodo inmediatamente posterior al juicio, mientras Sócrates está esperando en la cárcel, que es lo que pasa allí. Hay otros textos como el Laques, al cual ya me referí, el
Protágoras, el Hipias I y II y el libro primero de la República. Es decir, son textos en donde se entiende que el Sócrates que aparece allí está dando cuenta de sus propias ideas, de su propio modo de comportarse, de su propio modo de ser, ¿no? En ese sentido está, digamos, la importancia de aceptar o recortar en los escritos de Platón esa dimensión del testimonio histórico a través de los textos de Platón. Pero dijimos que Platón no es el único que da cuenta de la existencia de Sócrates. Y es interesante detenerse en los otros dos autores que nombran a Sócrates. Uno de ellos es un comediante, un escritor de comedias, Aristófanes. Aristófanes es el escritor de comedias, el comediante por excelencia de la cultura clásica. Así como va a estar Esquilo, Sófocles y Eurípides como los tres grandes trágicos, en el ámbito de la comedia no hay nadie que le pueda discutir la relevancia a Aristófanes. La comedia juega con lo cotidiano, juega con la vida contemporánea, busca hacer reír, tiene distintas estrategias y es bastante común que aparezcan retratados junto a nombres ficticios que inventa el autor, personajes históricos, contemporáneos. Pueden ser a veces tipos, modos de comportamiento, como los jueces, pero en muchos casos también aparecen nombres propios. Un clásico de Aristófanes es Lisístrata. Lisístrata o la rebelión de las mujeres, que es una obra que se hace cada tanto, se la realiza como una obra, digamos, feminista. Simplemente el texto, muy brevemente, trata de una huelga que hacen las mujeres de las distintas ciudades de Grecia, que están cansadas de que sus maridos, guerreando entre sí continuamente, regresen heridos, falten a su casa durante mucho tiempo o no regresen, ¿no? Y para terminar con la guerra que perjudica a todos, se alían todas las mujeres, que normalmente mantendrían sus distancias porque son las mismas distancias que tienen sus maridos como guerreros, se alían entre ellas y deciden acordar en abstenerse de relaciones sexuales hasta que los maridos acuerden la paz. Y es en ese mecanismo, y que obviamente es fácil entender los elementos graciosos que se van a ir desarrollando, que se pone en juego algo que, diríamos, que es importantísimo, es buscar la paz, ¿no? Hay una finalidad específica. Se citan nombres de políticos contemporáneos también dentro de la obra. Pero no es a esa obra a la que quiero referirme, sino a otra obra que se llama Las nubes. ¿Esa obra de qué trata? Trata de un padre, Strepsíades, que está cansado de las deudas por el juego. ¿El juego cuál es? Por participar apostando en las carreras de caballos, de cuadrigas, ¿no? En donde su hijo pierde muchas veces dinero y el que tiene que salir a hacerse cargo de las deudas, ¿quién es? Es el padre. El hijo se llama Filipides. El mismo nombre del hijo, que es ficticio, encierra la idea de el que ama a los caballos. Está la aclaración puesta en el video, la división de la palabra. Y entonces
Estrepsíades escuchó hablar de una escuela en donde se aprende el arte de la discusión y a donde él va al principio con la idea de aprender qué cosa, a discutir qué cosa, a discutirle a los acreedores que aquello que les debe no le corresponde pagarlo, ¿no? Si escucharon alguna vertiente nacional de esa historia, podríamos decir que ciertas historias se repiten, pero acá entonces está planteado como un problema personal en donde hay una habilidad a adquirir, la habilidad de la discusión. Y es en esta escuela en donde él va a concurrir. ¿Quién es el jefe de esta escuela, que se la llama en algunas traducciones el caviladero o el pensadero? ¿Quién pueden ustedes imaginarse? Sócrates. Esta escuela es una escuela sofística y a quien aparece como jefe de esta escuela en esa ficción es Sócrates. La historia va a continuar que Estrepsíades no es capaz de aprender nada nuevo, obliga a su hijo a ir y su hijo, cuando regresa deslumbrado por lo que aprendió allí, critica al padre, critica las leyes, critica a la religión tradicional, critica a todo lo que está acostumbrado la sociedad griega a sostener como valioso, y finalmente el padre decide ir a quemar esta escuela del pensadero por lo nociva que es. Todo esto juega dentro de lo humorístico, pero bien sabemos que el humor es peligroso, ¿no? El humor es peligroso. La sátira supone una exageración de características del satirizado, pero que obviamente está partiendo de datos reales. Ahí vemos entonces que está rescatado el Sócrates histórico, pero podríamos decir claramente deformado. Pero esa deformación en modo alguno es inocente. Cuando en la próxima parte del tema veamos la apología, vamos a ver que Sócrates se va a referir a unas acusaciones antiguas. Y esas acusaciones antiguas son las que aparecen en esta obra Las nubes, donde Sócrates aparece criticando a los dioses, introduciendo, podríamos decir, otras divinidades y al mismo tiempo pervirtiendo a los jóvenes en esta, por medio de esta, digamos, estrategia educativa de disolución de los valores tradicionales. ¿Cuánto tiempo pasó entre la presentación de esta obra de Aristófanes y el juicio a Sócrates? 23 años. 23 años. Eso lo vamos a pensar un poco después en términos de lo que podemos llamar la instauración del prejuicio. Pero hay otro autor más, Jenofonte, que fue un general, un militar, un historiador, un escritor, que tiene varios textos breves, que coinciden en buena parte con los títulos referidos a Sócrates por parte de Platón, donde algunos van a decir se copió Jenofonte de Platón, pero eso no se puede realmente documentar. Sí, obviamente uno entiende que fue afectado por el modo de ser de Sócrates. Jenofonte, si formó o no formó parte de los seguidores continuos de Sócrates, no lo sabemos, podemos sospechar que sí, pero sí es claro que hay un impacto de Sócrates sobre su propia vida, sobre Jenofonte, de forma tal que obviamente se ve impulsado a escribir y a tenerlo como personaje central. El Sócrates de Jenofonte coincide y difiere del de Platón. Es más simple,
es más directo, obviamente no tiene para nada las alturas filosóficas y complejas que aparece en Platón. Lo trata de defender de la acusación de irreligiosidad, contando que a Sócrates se lo había visto muchas veces yendo a los templos para rendir homenaje a los dioses. Lo vemos como alguien que da consejos, algunos consejos uno diría interesantes o de sentido común, con lo cual, digamos, igual el que da consejos es porque sabe algo, y en ese sentido habría una diferencia con el Sócrates platónico, que no es alguien que da consejos como consejos específicos o concretos, te conviene hacer esto o hacer esto otro. Pero sí, si siente esa atracción es porque obviamente ve que hay una coherencia muy fuerte en este Sócrates, preocupado por los valores morales como centro de su modo de ser. Es, sin embargo, un Sócrates que está también interrogando, está cuestionando, pero amplía bastante más esa perspectiva. Vamos entonces a Platón con más detalle. Veamos entonces un poco más la relación entre Sócrates y Platón, pero teniendo en cuenta que en unos momentos vamos a empezar a trabajar directamente con la apología de Sócrates, obviamente el texto de Platón. Sabemos que Sócrates entonces no escribió nada. Hay una, diríamos, larga tradición que plantea que Sócrates no hubiera existido sin los escritos de Platón, ¿no? Lo cual obviamente está llena de sentido común, es constatable simplemente desde ese hecho, y también considerando lo que recién dijimos, que la importancia de Platón en la cultura es obviamente muy superior a la de Aristófanes o a la de Jenofonte, incluso la de los otros socráticos. No habría habido entonces, reiteramos, Sócrates sin Platón. Pero si lo pensamos un poco también, podemos decir sin ninguna duda que no habría habido Platón sin Sócrates. ¿Qué es lo que quiero decir? Si no hubiera sido por el impacto que tuvo Sócrates sobre la vida de Platón, a quien conoció cuando él tenía, creo que unos 18 años, que lo deslumbró, digamos, por su modo libre de independencia de las instituciones y obviamente su modo de relacionarse con sus conciudadanos, y que tuvo, digamos, un momento fuertísimo que fue la muerte de Sócrates, en donde testimonia de ese modo Sócrates su coherencia. Podemos entender perfectamente que no hubiera habido Platón sin Sócrates, es decir, la escritura de Platón está originada en Sócrates. El primer texto de Platón tiene que ver con el juicio y con la muerte de Sócrates, y tenemos también, además de, como dije antes, del Critón, que narra el periodo en que Sócrates está en la cárcel esperando para cumplir su condena, y periodo en el cual sus amigos hacen todo lo posible para que él pueda escaparse, ya que están los guardias sobornados, y Sócrates se va a negar, aduciendo la necesaria coherencia que siempre quiso sostener y que no es momento para abandonarla. Pero hay un texto posterior, que es el Fedón, que trata sobre el alma, que es un texto que es reconocidamente platónico, donde se describe de una forma realmente muy impresionante los últimos momentos de la vida de Sócrates. Y si bien da cuenta de la capacidad literaria de Platón para
recuperar ese momento en el que él estrictamente no estuvo presente, hay algunos autores que de algún modo están entendiendo hasta muy psicológicamente que narrar la muerte de Sócrates en forma tan vívida sirvió como una especie de punto final de la dependencia de Platón con respecto a Sócrates, de algún modo como si hubiera cerrado el duelo, y a partir de ese momento hay una especie de independencia de Platón en donde sí sigue estando Sócrates, a veces como en el banquete aparece una muy buena descripción de aspectos del Sócrates histórico, pero al mismo tiempo hay ya un empleo de parte de Platón de Sócrates como portavoz de sus propias ideas filosóficas, ¿no? Entonces hay una neta separación, o podría plantearse una neta separación, por lo menos así en términos de los escritos de Platón y de Sócrates. Pero no es fácil, la cuestión de esa separación no es fácil hacerla. Digo, así como vimos que Platón es necesario para el conocimiento de la sofística, porque por medio de Platón se conocen textos de los principales sofistas, y los sofistas son parte necesaria de la escritura de Platón, pero al mismo tiempo Platón es un crítico muy fuerte de la sofística, y habíamos dicho que sin embargo podemos confiar bastante en Platón en esa descripción de los sofistas, además de su crítica. Digo, sería tan alta la estatura intelectual de Platón que podemos aceptar que está siendo objetivo en su descripción a pesar de criticarlo, ¿no? Sería como alguien saber que fulanito está enemistado con menganito y bueno, y le va a preguntar a menganito, a fulanito qué opina de menganito. Pensamos que no va a ser muy objetivo en sus críticas, en sus comentarios. Ahora, del otro lado de la cuestión, donde está Platón escribiendo sobre Sócrates, podemos pensar, bueno, si Platón realmente admiraba tanto a Sócrates, ¿las descripciones que él hace son confiables o finalmente lo está idealizando? Finalmente lo está idealizando, y a pesar de que dividamos la escritura de Platón en un periodo socrático que da cuenta del Sócrates histórico, no es tan certera la cuestión. Es confiable. Lo mismo que aplicamos con respecto a los sofistas, podemos aplicarlo con respecto a Sócrates. Es confiable, pero simplemente hay que dudar de repente algunas cosas, o por lo menos no darlas como el dato absolutamente cierto. A ver, es tradicional la afirmación de que Sócrates es hijo de Sofronisco, un escultor, y de Fenaretes, una partera. Probablemente haya sido así, pero hay una utilización en donde se adaptan esas tareas al modo de ser de Sócrates, ¿no? Es decir, si Sofronisco es escultor, su hijo hace lo mismo, pero no esculpe la materia bruta, ayuda a esculpir, a formarse almas, ¿no? Almas. Si Fenaretes es una partera, se va a asignar esa tarea de alumbramiento también a Sócrates, y es lo que va a aparecer en relación con la mayéutica, que es el arte de la partera, y al cual después me voy a referir también un poquito más. ¿Son datos ciertos? Bueno, no sabemos. También se asigna, y ahí ya dentro de lo más humorístico, a Jantipa como su esposa, su joven esposa, que le hacía la vida insoportable a Sócrates, y por eso Sócrates estaba por las calles continuamente. Son comentarios más cercanos al humor, sin poder tener algo así como una certeza. También, y un dato que no es menor, es que Sócrates aparece
ya adulto, ¿no? De su juventud, de su niñez, no se sabe prácticamente nada. Hay algunas cuestiones que lo ponen investigando las cosas de la naturaleza, como ocurría a los antiguos filósofos, pero no es algo perfectamente documentado. Aparece ya el Sócrates histórico como teniendo 50 años cuando está en los escritos de Platón, pero tampoco es esa una edad o un dato confiable 100%, porque en la República, en donde aparece lo que se conoce como el rey filósofo, tema que también seguramente van a ver cuando se lo vea a Platón y se hable de la alegoría de la caverna. Esa es la edad que tiene que tener el rey filósofo, es decir, ha pasado por una serie de etapas de aprendizaje y cuando ya está capacitado es cuando tiene esa edad. Entonces hay algunas cuestiones que no son tan perfectamente claras. Como sea, y más allá de eso, lo propio de Sócrates, ¿cuál es? Lo propio de Sócrates, podríamos decir, es la reflexión. Para Sócrates, la vida no tiene sentido si no se la vive pensando cómo se la vive. Fíjense, no es un juego de palabras. La vida no tiene sentido si no se la vive pensando cómo se la vive. Es decir, la propia vida aparece como el objeto constante ¿de qué? De la reflexión, ¿no? Hay un centramiento en Sócrates en la reflexión continua, ¿no? Sobre la propia vida. Está lo que se llama un cuidado o inquietud de sí mismo, la palabra griega es epimeleia, y hay un conocimiento de sí, un noti se auton, que aparece ese conocimiento de sí como lo propio, lo que va a reiterarse en los distintos textos. Conocimiento de sí, de Sócrates por sí mismo, pero aquello que busca que el otro haga, necesariamente haga. La vida entonces aparece como reflexión. Uno podría también jugar con esa otra palabra, reflexión, ¿no? Como si la flexión sea una forma de estar volcado hacia el mundo, hacia las cosas del mundo, hacia los negocios, los placeres, la subsistencia, la fama, el reconocimiento de los otros, mientras que la reflexión sea como una especie de doblarse sobre uno mismo, un centrarse en uno mismo, pero es, digamos, un centramiento no egoísta, no pensado desde solo yo existo, solo me importan mis cosas, lo demás no es interesante ni valioso, sino que ese centramiento en uno mismo es porque, bueno, uno mismo es aquello con lo que uno se encuentra cuando reflexiona. En ese sentido está esa relación, pero esa relación con uno mismo, en realidad, Sócrates la muestra que está mediada por otros. El otro aparece como necesario en esa relación que yo tengo conmigo mismo. Es conocido el hecho de que las obras de Platón, y en particular donde está Sócrates presente, tienen la forma de el diálogo. El diálogo es el recorrido a través de las palabras, en donde se trata de entender, de captar, de apropiarse del significado de las palabras, y tengan en presente que por medio de las palabras nosotros construimos nuestro modo de ser. Esas palabras que se tratan de apropiar, por lo general son valores morales, como la valentía,
la justicia, la piedad, la belleza, pero esa búsqueda entonces necesita al otro. Y en ese sentido entonces cobra peso el diálogo. Fíjense que dice algún autor, para Sócrates no tiene sentido hablar de lo que es lo justo si no es en relación a otro. Obviamente necesitamos al otro incluso para entender esos valores. Entonces, es esta idea de búsqueda con un otro lo que se pone en juego. Que esa búsqueda no termina definiendo nada, no la invalida, sino que al contrario la refuerza. La figura o el modo de actuar de Sócrates, y tengan presente que Sócrates es su vida, el testimonio de su pensamiento es su forma de vivir, su forma de relacionarse frente a los otros. El contexto en el que él está es el de la polis clásica, es el de la polis de la democracia en principio, aunque transita las distintas Atenas, la Atenas de las guerras contra los persas, la Atenas del predominio ateniense, la Atenas de las guerras con los espartanos y el periodo también de los 30 tiranos, y que es un periodo en donde, pensando en lo que vimos también de la sofística, aparece algo así como una especie de deslumbramiento por el hombre y sus posibilidades. Es decir, habíamos visto que con la sofística estaba ese centramiento en el mundo humano, como el mundo humano era lo único que realmente importaba y sobre el cual se podía actuar. Podemos decir que incluso hay un deslumbramiento por el desarrollo de las producciones humanas, que tienen que ver no solo con el arte, tienen que ver con la arquitectura, tienen que ver con los avances de la medicina, es decir, hay distintos desarrollos que permiten, digamos, como sostener ese lugar de predominio del orden del humano. Sócrates está insertado en ese orden, pero está insertado, digamos, preocupado por el cuidado de uno mismo, que es ese centramiento en uno y el poner en orden totalmente secundario esos valores dominantes en la sociedad contemporánea, esos valores, dijimos recién, vinculados a los placeres, a la fama, al reconocimiento del otro, y al mismo tiempo podemos decir que está buscando algo que trascienda, que vaya más allá, que sea independiente del mundo humano. Esa búsqueda en Sócrates nunca se concreta, nunca hay algo así como un saber específico o concreto que pueda realmente sostenerse, pero que en tanto búsqueda hace que Sócrates encarne el ideal del filósofo, hasta diríamos la etimología o el significado de la palabra filósofo, ¿no? Etimología que seguramente ustedes saben, es el que filo, el que busca o el que ama, ¿qué cosa? La sofía, el saber, la sabiduría. Lo busca, pero no lo tiene. Está, digamos, encarna, diríamos, esa especie de camino constante. Pero es, diríamos, en esa búsqueda que se traduce en la interrogación constante a sus contemporáneos, jugando y mostrando que el otro cree saber algo que frente al interrogatorio no lo puede sostener,
que ha ido acercando mucho a la figura de Sócrates a la del sofista. Y es en ese acercamiento que podemos también entender lo que después vamos a ver es el juicio y condena a Sócrates. Hay algo demasiado parecido en el modo de actuar, dejando de lado la cuestión de que Sócrates no cobraba, que esa sí es una diferencia tajante, pero hay algo demasiado parecido con los sofistas. Vimos la vez pasada con los sofistas un diálogo, el diálogo Laques-Sócrates, en donde en ese momento yo les había dicho, miren, el nombre Sócrates no lo asimilen directamente a la figura del filósofo, sino que lo vimos como un ejemplo de ese enfrentamiento por la verdad, o por lo menos por aquel que no la tiene, que habíamos llamado la erística, ¿no? En la erística habíamos visto el enfrentamiento entre dos personas en donde una busca que la otra se contradiga, es decir, que afirme lo contrario de lo que había dicho en un inicio. Y en ese proceso entonces se da, diríamos, la refutación. Pero está planteado como un combate, hay que ganarle al otro, mostrarle que no puede sostener eso que él cree, y en ese sentido entonces me coloca a mí como ganador, como una especie de enfrentamiento por medio de la palabra. Podemos ahora volver a ese texto. Volvemos a ese mismo texto, pero miremos, para no leerlo de nuevo entero con esa distinción que había hecho, marcando los distintos personajes, miremos cómo termina el texto ahora. El texto que habíamos leído antes, simplemente la parte final, está esto en la ficha. Sócrates: ¿no habíamos dicho que la audacia y la persistencia insensatas eran innobles y perjudiciales? Laques: efectivamente. Sócrates: pues bien, ahora resulta que por el contrario llamamos valentía a algo feo, a la persistencia insensata. Laques: es verdad. Sócrates: ¿te parece pues que hemos dicho bien? Laques: por Zeus, Sócrates, ciertamente que no. Es exactamente el mismo texto que leí la otra vez, el final de dicho texto, pero destaco y rescato palabras que en su momento había, digamos, había hecho pasar disimuladamente. Dice Sócrates: ¿no habíamos dicho que la audacia y la persistencia insensatas eran perjudiciales? Ese habíamos es la primera persona del plural, no le dice ¿no habías dicho vos antes esto y ahora me decís esto otro? Sino que juega Sócrates en una relación de unidad con el otro, de forma tal de constituir el diálogo como el de una búsqueda conjunta por el significado de las palabras. Luego dice: por el contrario, llamamos valentía algo feo. Y después dice: ¿te parece pues que hemos dicho bien? En todos estos casos entonces aparece esta idea, en este acento que doy yo a la primera persona del plural, al nosotros, la idea de una búsqueda conjunta. Se necesita al otro para ver si aquello que realmente creemos conocer, que aquello que realmente podemos afirmar, se sostiene. ¿Qué es lo que pasa en los diálogos propiamente socráticos? Que aquello que se había dicho no se puede sostener. Aparece, digamos, este vacío. Tradicionalmente se habla del método socrático. El método socrático tendría tres momentos: la refutación,
la catarsis y la mayéutica. ¿Qué es la refutación? Lo que ocurre cuando justamente se llega a la contradicción de lo que se había dicho y aquello a lo cual se llega. En este recorrido hay algo así como una refutación de Laques. Lo que Laques había dicho, que también lo acompaña Sócrates, no se puede sostener. Si la valentía se creía que era esto, bueno, es un conocimiento erróneo. Si es un conocimiento erróneo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de dejarlo de lado. Eso es lo que está planteado en la idea de la catarsis. La catarsis es una palabra griega que tiene que ver con la medicina también. La medicina, toda la medicina que tiende a preocuparse por la salud corporal y que busca eliminar por distintos modos los excesos, usa la palabra catarsis. La palabra catarsis quiere decir purificación, podría entenderse también como limpieza. En este contexto, en el contexto del diálogo socrático, la purificación ¿en dónde está? En que se libera de aquello que creía erróneamente. Es como liberarse de un error, supone, como liberarse de algo que corporalmente a uno le hace mal, supone el restablecimiento de una salud, ¿no? En ese sentido entra la palabra refutación. Y se agrega también la palabra mayéutica, ¿no? Como el arte de la partera. Esa idea de que Sócrates ayuda a parir ideas. Esta concepción de la mayéutica acá es un poco más compleja. Hay un aspecto de la mayéutica en donde Sócrates ayuda al otro a obtener conocimientos específicos. Por ejemplo, en el Menón ayuda a un esclavo a que se dé cuenta de que tiene la capacidad de resolver una cuestión matemática. Pero estrictamente en Sócrates no hay algo así como un conocimiento que se ayude a alumbrar, como un conocimiento específico, sino que el diálogo con la refutación y la purificación o catarsis lo que busca es ayudar al otro a que se conozca a sí mismo. Es ese el punto más fuerte, es ese conocimiento de sí mismo que uno lo puede, digamos, interpretar de distintos modos, pero no es un conocimiento que pueda reducirse a una conceptualización, sino que es una reflexión, entendida una reflexión sobre la propia vida, que Sócrates entiende que si es una reflexión honesta, si es una reflexión guiada por lo que puede llamarse la razón, el logos, la razón práctica, y de ahí entonces el peso fuerte que tiene la ética en Sócrates, va a constituir a los hombres como mejores. Aparece como necesaria esa reflexión. Pero es un punto de partida que tiene que ver con una ausencia, con un vacío, con esa refutación. Se ha jugado, y de algún modo me parece bastante acertada la comparación, entre la relación entre un paciente y su terapeuta y su psicoanalista, en comparación con lo que pasaría con Sócrates, que es lo que quiero decir. Podemos imaginar la situación en donde el paciente va con sus problemas a contárselo al terapeuta para pedirle consejo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y la respuesta del terapeuta fuese: ¿y a usted qué le parece? ¿Y a usted qué le parece? Es decir, devuelve ese interrogante a aquel que lo formula. Por supuesto que con Sócrates no se trata de resolver problemas
particulares, amorosos, laborales, dificultades en las relaciones familiares, sino que se trata de esa relación con uno mismo que aparece como continua y constante a lo largo de toda la vida. No hay otra ocupación para Sócrates más importante. Como vimos entonces, en Sócrates no hay algo así como un saber que pueda enseñarse, que pueda comunicarse. Saber que en buena medida podemos decir está presente en Platón, en Aristóteles y en toda la filosofía posterior. Sino que Sócrates lo que plantea no es la cuestión de saber esto o aquello, sino la cuestión de ser de este modo o del otro. Es decir, hay algo así como un modo valioso de ser, que es aquello que él va a transmitir. Más que un saber, podemos decir que lo que Sócrates va a transmitir es una actitud. Y entonces aparece ahí en ese como punto de inflexión, como dijimos antes, como encarnación del verdadero filósofo. Hasta acá entonces esta primera parte.